han tenido las altas capacidades de antes ahora. Espera, que lo veo por aquí. A ver, pasa uno. Ahí, gracias. Bueno, el año de publicación es el 2013. El título se llama ¿Cómo reconocer a un niño superdotado? Y lo pongo negrita y subrayado porque hoy en día yo creo que no tendría cabida ni a nadie se le ocurriría. No digo que sea malo, pero escribir un libro con este término de superdotado. Pero es que cuando yo lo escribí, ya se manejaba un poco el tema de alta capacidad, pero no se manejaba el tema de alta capacidad, el término como tal, como se maneja ahora. Yo el libro lo escribí hace 12 años, pero yo me llevo dedicando a esto 20, con lo cual he visto mucho, especialmente digo, alta capacidad. Así que he vivido mucho el recorrido, tanto del término, el perfil, la sociedad ante esta diversidad, pues poquito a poco, ¿no? Y voy a aprovechar la presentación para exponer un poco todas estas ideas. ¿A qué tipo de lector estaba dirigido? Estaba dirigido porque nos lo pidieron así, con un lenguaje pues, muy simple, muy sencillo para familias y también para profes. Porque como ha dicho Rosa, en las universidades ahora se aprende un poquito más sobre alta capacidad, todavía queda mucho por recorrer. En su día nada, ni en magisterio, ni siquiera en las licenciaturas de pedagogía y psicología se daba más allá, yo creo, de un tema de una página y media, me suena a mí algo de eso, ¿no? O sea, un poquito. Entonces querían, en el grupo Planeta vieron que había un hueco editorial en esta diversidad y es que algún libro más habría, pero a nivel así de divulgación un poco más sencillo, no sé si alguno me puedo equivocar, no me acuerdo, pero vamos, había poca cosa. Más a nivel, bueno, literatura más científica, antigua, etc., ¿no? ¿Qué puntos yo destaco del libro, pero lo tenemos que contextualizar hace 12 años? Claro, no ahora. Bueno, pues es importante el tema de las disincronías de Terrasier que explica. Ahora se habla muchísimo de la hipersensibilidad, la intensidad emocional de las altas capacidades, pero es que entonces no se hablaba nada de ese tema, con lo cual las disincronías se enmarcaban. Parte de esas características cualitativas que presentan los niños y adultos de alta capacidad, y era muy importante que esto se diera a conocer tanto en el ámbito educativo como en las familias, porque bajo mi punto de vista sigue siendo como unos criterios de detección fuertes. Más allá del aprendizaje académico, de los resultados, el vocabulario sí lo considero muy bueno, ¿no? A nivel cualitativo también me destaque. Pero aquí es donde se pueden ver indicadores realmente importantes, ¿no? El papel de la inteligencia emocional igual. Ahora se habla muchísimo de todo esto. O sea, nosotros en consulta, en el punto de intervención que tenemos en el servicio de orientación, nos centramos principalmente en el desarrollo de la inteligencia emocional, de habilidades personales, tanto interpersonales como interpersonales, y en todos estos conceptos, ¿no? En su día, yo me acuerdo que puse un capítulo pequeñito, pretendo expandirlo mucho más en el nuevo, y era como un avance de, cuidado, que la alta capacidad no solo es una capacidad de aprendizaje por encima de la media, no solo es un dato cuantitativamente que destaque, sino que toda esa parte emocional, bajo mi punto de vista, son ese factor de protección que tenemos si la desarrollamos bien en esos niños de alta capacidad que luego serán adultos, ¿no? Puse una serie de casos reales de consulta también para que la gente pudiera identificar, ¿no? En diferentes problemáticas o situaciones que se estuvieran dando dentro del grupo, y realmente estos casos de consulta, si los leyéramos y los leemos ahora, no han cambiado mucho de lo que nos seguimos encontrando todavía en el alumnado de alta capacidad, ¿no? Pues esas dificultades a veces del aprendizaje que tapan una alta capacidad en los casos de doble excepcionalidad, casos que por no estar diagnosticados son niños que han tenido dificultades enormes y fracaso escolar, etc. Pues traigo del formato por si se me olvida decirlo, lo podemos tener. Yo soy muy de libro de papel, tengo que decir, pero el Grupo Planeta no me hace caso y me han dado dos opciones. Volver a reeditar este libro en formato papel o escribir uno nuevo. Y como yo misma lo veo que ha avanzado mucho el tema, pues he decidido la opción B, de escribir uno nuevo. ¿Qué recorrido así describo un poquito en todo este tiempo, entre los 12 y 20 años, ¿no? 12 que escribí el libro y 20 que me llevo dedicando a las altas capacidades? Pues que había un incremento significativo de divulgación sobre este tema. Esta es la realidad. Es que yo cuando empecé en esto, y empecé, pues porque mis padres eran psicólogos y ellos se dedicaban ya a hacer investigaciones y temas relacionados con la alta capacidad, y por eso estoy desde hace tanto tiempo, ¿no? en esta especialidad. Pero es que entonces no sé deciros si existía, Facebook algo existiría, no lo sé, pero desde luego Instagram, TikTok y todo eso ni siquiera, con lo cual la divulgación era súper limitada ya por contexto y situación social como para hablar de las altas capacidades, ¿no? Ha habido un incremento muy significativo y bueno, el nacimiento de plataformas, la verdad como Educade, no porque me llaméis vosotros hoy, sino
sino por el impacto que tiene a nivel informativo y de conocimientos a todos los agentes que al final no estamos implicados en la sociedad y en la detección de las altas capacidades. Esto ha tenido un boom que ha hecho cambiar muchísimo desde el incremento de la detección de altas capacidades, que todavía hay un camino por recorrer, que bueno, no es ninguna novedad, si lo digo, la verdad, enorme, pero que es verdad que hay muchísimo más de lo que había antes, ¿no? Hay mucho más conocimiento sobre la alta capacidad y toda esa parte cualitativa, especialmente sobre la hipersensibilidad y especialmente en lo relacionado con esa capacidad perceptiva superior en lo sensitivo, ¿no? En los sentidos. Antes de esto sí que no teníamos ni idea, esa es la verdad, ¿no? No sabíamos nada, ni siquiera lo relacionábamos como un dato frecuente en consultas, probablemente porque no teníamos un volumen en las consultas como el que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, es una realidad que esto es lo más frecuente que encontramos ahora cuando entramos para buscar sobre altas capacidades, ¿no? Sí hablábamos de la hipersensibilidad, de la desincronía importante que hay entre el desarrollo intelectual y el afectivo de alta capacidad, ¿no? Que esto es lo que luego implica, bueno, pues ese desajuste emocional, intelectual, etcétera. Pero no hablamos como tal de la sensibilidad, a lo cual se ha añadido también, bueno, pues esta configuración de PARS, de personas altamente sensibles, de las que también se sabe mucho más del perfil, que no es que todas ellas tengan alta capacidad, pero bueno, que es muy común, digamos, dentro del colectivo de alta capacidad, sí, ¿no? Hay más sensibilización en los centros educativos. A ver, falta un montón, que siempre nos vamos a ir al vaso medio lleno. Pero la realidad es que estamos años luz de los centros educativos de ahora respecto a los de antes en cuanto a la alta sensibilidad. Nosotros trabajamos con niños de toda España, con lo cual vemos también un poco colegios más regionales, mucho más apartados, no solo de la capital, sino de las capitales del resto de comunidades, ¿no? Y es verdad que todavía en ese sentido hace falta mucho recorrido para que llegue, porque en todas partes de España hay altas capacidades, en todas. Pero es verdad que, bueno, los afortunados que vivimos, ¿no?, en ciudades más grandes, más importantes, en los centros, ha habido un cambio enorme en cuanto al conocimiento que se pueda tener a nivel comunidad educativa sobre las altas capacidades, en cuanto al interés, sobre todo, de un montón de profesores que sí que están interesados en formarse sobre esta especialidad. Que sí que es verdad que tenemos de todo, ya lo sabemos, que todavía no son la mayoría, etcétera, pero por algo hay que empezar, ¿no? Antes, cuando los colegios recibían informes nuestros de superdotación, se llamaba entonces, ¿no?, de alta capacidad, la realidad es que, bueno, ahora también nos encontramos un poco de por qué tú lo digas, ¿no? Pero se dudaba y se cuestionaba desde el minuto cero, pero prácticamente del lado del no. Y aquellos que decían, oye, pues igual, la verdad es que no sabían tampoco qué hacer con ellos porque no tenían pero ni idea, ¿no? Y ahora es verdad que seguimos teniendo una falta de formación, pero hemos avanzado bastante, que soy muy positiva, pero también soy realista en este sentido. Hay muchos más equipos directivos, hay muchos más departamentos de orientación que cada vez nos llaman más para formar a profesorado, en los coles. Esta última semana que tenemos de días no lectivos en los coles, tenemos un montón de cursos también por España que damos en colegios que quieren saber más sobre la alta capacidad y que al final están invirtiendo su tiempo y sus recursos para que los equipos docentes pues se actualicen, ¿no? Incluso tengo que decir que la Comunidad de Madrid el año pasado también nos pidió un curso para el profesorado de alta capacidad, con lo cual esto es un avance importante que antes esto tampoco se veía, y hay que decirlo. ¿Qué más vemos en los avances? Bueno, más detección ya lo he dicho antes, todavía estamos lejos, pero por lo menos ahora hay algo más. Hay un aumento en la detección de adultos, ¿no? Bueno, todo esto principalmente empezó con el sentirse identificado cuando reciben la valoración de los hijos y toda esa parte cualitativa que les explicamos, pues el pensar, madre mía, pues es que soy yo, o hay una parte de mí que me veo totalmente reflejada, ¿no? La realidad es que, a ver, la inteligencia tiene un componente que se hereda, esta es la realidad, o sea, fijaros que en psicología de las diferencias, en psicología de la personalidad, los primeros autores que investigaron sobre las diferencias individuales que tenía el individuo lo hacían a través de las diferencias intelectuales, ¿no? A través de la inteligencia, porque era lo primero que podíamos medir en un humano para poder ver pues, en qué podíamos diferenciarnos unos de otros. Y ya desde hace, creo que mucho tiempo, ya Galton, en el año, no me acuerdo, no me quiero equivocar, hasta mejor no lo digo, pero hace muchas décadas, ya empezó a estudiar la heredabilidad de ciertos rasgos o características intelectuales entre padres e hijos. Esto, si lo aplicamos ahora, ¿qué indica? Esto indica que cuando valoramos a un niño con alta capacidad, probablemente los hermanos tengan algún tipo de alta capacidad, probablemente los padres también,
Y seguimos muchas veces valorando a uno porque el resto pues, no da el perfil, pues que es muy difícil tener uno, dos, bueno, dos para encima, no se puede, pero 2, 3, 4 hijos iguales, porque los que tenéis más de un hijo, lo sabéis, son totalmente diferentes. Entonces, si uno da un patrón de manual, por decirlo así, de alta capacidad, pues los otros no, pero por esa parte de la personalidad individual, por la manifestación, etcétera, ¿no? Pero tenemos que ser un poco rigurosos y coherentes con la ciencia del comportamiento humano, de las características individuales, de la heredabilidad. Es importante diagnosticar a las familias, a todos los hermanos que tengan, para ver si tienen algún tipo de alta capacidad. ¿Un 100% de los casos? No, pero una grandísima mayoría sí. ¿Qué riesgos tenemos con toda esta formación de la divulgación y el boom que ha habido sobre la alta capacidad? Que principalmente está claro que nos favorece, pero que también se están transmitiendo muchísimas ideas que no se ajustan del todo a lo que son las realidades, por lo menos una mayoría de lo que presentan las altas capacidades. Entonces, bueno, esto es importante también, tener ahí un punto de filtro cuando leemos, ¿no? Y en esto yo hago una visualización, bueno, un poco de memoria, ¿no?, pasada, y yo recuerdo que cuando yo me empezaba a dedicar a esto, que era la época donde bueno, estaban mis padres dedicándose a estos temas, las familias cuando recibían un diagnóstico de superdotación, muchísimos lloraban en consulta. O sea, era como, no sé cómo decirte, como si te están dando ya la sentencia final, ¿no?, una condena. Todo esto avanzó un poco con los años, empezó a informar, a divulgar más sobre la alta capacidad y ha habido una época donde, bueno, está claro que hay ciertos riesgos, problemáticas, etcétera, pero que ha habido una actitud como más positiva hacia el tema de la alta capacidad, ¿no? Últimamente, y espero que sea una cosa como un poco puntual del presente y que pase rápido, estamos teniendo como unas reacciones de las familias en los despachos que vienen súper preocupados por poder tener una posibilidad de un hijo con alta capacidad, súper preocupados de tener un hijo con alta capacidad, ¿no? Y está claro que hay un montón de riesgos, que hay un montón de comorbilidades, con trastornos, como se puede dar en la población media también, con más intensidad en el formato, en el curso de todos esos trastornos añadidos, pero es verdad que tenemos que tener un filtro un poco cuando leemos y escuchamos información, porque no todas las leyendas urbanas, como digo yo, ¿no?, se cumplen en un 100%, y me da, a ver, diría pena, pero sobre todo me da mucho miedo que todo esto lo están leyendo los adolescentes, y entonces es muy común que últimamente recibamos en consulta a adolescentes que vienen con sus autodiagnósticos catastrofistas, tengo que decir, que por tener alta capacidad, pensar que igual la tienen, pues por eso tienen pues, bueno, de todo tipo de trastornos, patologías. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta una realidad, es que hay ciertas, pues eso, dobles excepcionalidades, que usan de forma distinta porque tienen alta capacidad, etcétera, y situaciones que hay que, desde luego, intervenir y que hay que ayudar, pero tenemos que tener en esto un poco de cuidado. Bueno, dicho esto, ¿qué nos queda pendiente? Bueno, mejorar la detección del sistema educativo. Yo soy un poco plasta, digo, no sé, del sistema educativo, que menos mal no es un señor en concreto, así tal cual. Me deben de odiar, pero es que no podemos estar con una realidad que no llega al 1% de detectados en etapa escolar en España, y que se oigan cosas del tipo que todo el mundo ahora, todos los niños tienen alta capacidad. Ya. Digo, es que no es coherente. Digo, yo no sé qué tipo de conversación, quién dice que tiene alta capacidad, que luego no la tienes y luego no están detectados realmente. Bueno, tenemos aquí un barullo que todavía falta muchísima detección, ¿no? Bueno, los estudios, como he dicho, de investigación que realmente sean rigurosos para avanzar en la ciencia y la ciencia aplicada, para que podamos realmente hacer unas correlaciones muchísimo más sensatas, que nos ayuden también a dar el lugar a la alta capacidad que tiene, a intervenir cuando sea necesario y a no llegar y preocuparnos tanto, que la verdad que es lo que a mí me está dando ya pues pena en lo que estamos volviendo a vivir en la consulta, que es lo que vivíamos, ¿no?, hace, pues esto os diría, tranquilamente 15 o 20 años. Bueno, a ver, así, que creo que ya es el cierre, pero no. Así, a ver si puedo pasar aquí ya. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido breve, además es que vengo de dar clase en la universidad y he venido corriendo para poder estar aquí. Espero que la siguiente presentación sea sobre mi nuevo libro, que todavía me falta porque quiero profundizar bastante y quien ha escrito libros, ¿no? Mis compañeros anteriores saben lo que cuesta y la presión mental que genera todo esto, pero espero que sea ya para la nueva información. Muchas gracias.